Hola a todos, benvinguts, benvingut Héctor. Hola. Estamos en el episodio 8 del Sofá y hoy tenemos el privilegio de tener al pastor, profesor, vocal de ADE y seguro muchísimas cosas más que ahora nos contarás. Cuéntanos, ¿quién es Héctor? Bueno, todavía lo estoy descubriendo, me parece a mí, quién soy. No, bueno, pues soy esposo, Ujú, soy papá, pastor de la Iglesia El Sembrador en Sevilla. ujú, Y bueno, pues un amante de Jesús y un seguidor de Él que aprende cada día a vivir como Él quiere que viva. ujú. Muy buena respuesta. ¿Con qué edad te convertiste? Bueno, yo le entregué mi vida al Señor. Yo creo que todavía me estoy convirtiendo. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Estamos en ello. Bueno, yo le entregué mi vida al Señor con 16 años. Ujú, Ya, bueno, mis papás eran creyentes cuando yo nací. Ellos se convirtieron recién cuando mi madre estaba embarazada de 8 meses de mí. Ella se bautizó, entonces desde bien chiquitito me llevaron a la iglesia, ujú, desde que nací prácticamente. Pero tomé mi decisión por Jesús a los 16 años. ujú. Qué bueno. ¿Y cómo fue? Bueno, pues yo había tenido ciertas experiencias con Dios, había tenido mis encuentros con Él y pues obviamente a mí me habían enseñado acerca de la Biblia, del Evangelio. Pero fue en un retiro de jóvenes, Ujú, recuerdo en Jerez, donde yo tomo una decisión mucho más contundente para seguir a Jesús. Ahí es donde ujú, yo entiendo que tiene que haber un cambio en mi vida, que tengo que entregarme por completo a Él. Y recuerdo que era la última noche de un retiro de jóvenes, allá en Jerez, un nacional de jóvenes. Y se estaba predicando acerca de bogar más adentro, de ir más adentro, de mayor profundidad, conocer a Dios y demás. ujú, Entonces hubo un momento de llamado donde pues hicieron una invitación a todos los que querían pues ir un poquito más allá en conocer a Jesús y demás. Y ujú. yo pues pasé al frente. Tengo que reconocer que pasé primero al frente por otros motivos, pero estando ahí en el frente empezó a llegarme el mensaje y la presencia del Señor pues me tocó de una forma muy profunda y ahí fue cuando le Mm. di mi vida al Señor. Qué bueno, qué Mm. bueno. ¿Y has dicho antes que eras hijo de pastores? Sí, 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 mis papás son pastores. ¿Y cómo has Y vivido eso? Porque algunos... pues mira, te voy a ser muy honesto. O Mm, sea, yo sé que hay personas que han tenido pues sus experiencias a lo mejor un poquito más difíciles siendo hijo de pastores. Yo la verdad es mm, que no me he quedado traumatizado por haber sido hijo de pastor o por mm. ser hijo de pastor. Más bien todo lo contrario, he visto siempre en mi casa un ejemplo de fidelidad a Dios, de amor a Buah. Dios y de alguna forma el hecho de que yo esté sirviendo ya al Señor, mis padres han tenido gran parte de responsabilidad en esa decisión. Mm, Ellos me inspiraron para servir al Señor. Desde bien pequeñito he visto siempre a mi padre y a mi madre servir al Señor. Mi papá levantarse muy temprano, buscar de Dios, combinando trabajo, estudiando la palabra, pastoreando, sirviendo en todo lo que venía a la mano. Y eso pues al final a mí me acabó marcando, ¿no? mm, Sí que es verdad que como hijo de pastor pues vives cosas que vives como a veces mis padres pasan por momentos o por situaciones que no son agradables de ver para mm, ningún hijo. Pero realmente yo creo que fui capaz de apartar esas expectativas que a veces se tenían sobre mí por ser hijo de pastor, que muchas mm. veces pues Claro, se suelen se tener... suele tener, a veces no, pues dice, mira, pues el hijo del pastor pues tiene que ser mejor en esto, pues mira, pues es el hijo del pastor. No, o Mm, sea, yo, igual que mis hermanos, hemos mm, sido chicos normales, que hemos cometido nuestros errores, hemos tenido nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos, mm. y el hecho de ser hijo de pastor, la verdad es que a mí no me ha supuesto un problema. Fui capaz de pasar por encima. También mis padres eso también, la verdad es que lo llevaron bastante bien. Qué bueno. Sí, porque normalmente algunos hijos de pastores tienen más presión Sí. cara a la iglesia porque están como en un punto donde se ven más. Mm. ¿Eso a ti no te ha causado...? A ver, no te voy a negar que sí que han habido personas que durante mi infancia o mi adolescencia pues Mm, depositaban sobre mí presión o de alguna forma que me hacían sentir que yo tenía que ser de ejemplo o modelo porque mis padres eran quienes eran, ¿no? Pero tus Pero padres nunca te han dicho eso. no, la verdad es que Nunca te no. han O sea, mis reclamado. padres, no. La verdad es que en ese sentido, Mm, mis padres nunca me han exigido más por ser hijo de pastor. Y yo ahora que soy papá, tengo 3 hijos, mm, ya uno con 18 años y mm, el otro en plena adolescencia con 14 y mi hija con 10, siempre junto con mi esposa hemos tenido muy claro que no íbamos a meterles a nuestros hijos ningún tipo de presión por ser hijo de pastor, ni mm, mucho menos. Porque hemos visto la experiencia de otras personas que sí que lo han vivido y sabemos el daño que se le puede hacer a la gente mm. por eso. ¿Nunca has notado por parte, bueno, dentro de casa, como que os han dejado un poco de lado como hijos a veces ante decisiones de ministerio y todo eso? ¿O creéis que lo han llevado bastante bien? Mira, creo que ha habido de todo, Mm, ¿sabes?
sí que es verdad que mis papás han sacrificado mucho por el ministerio tuvieron que tomar, y en algunos momentos muy decisivos, ellos tomaron decisiones por el ministerio. Y sí que es verdad que obviamente han habido momentos, o había momentos donde, siendo a lo mejor adolescente o niño, pues tú esperabas tener un poquito más, sobre todo a mi padre, más presente, ¿no? Claro. Y no compartir tanto a tu padre con la iglesia. Y en este caso, pues por ejemplo, el caso de mi papá trabajaba muchas horas por su trabajo, además luego tenía la iglesia y además... Trabajaba y ejercía como pastor. Ostras. Sí. Eso... No fue hasta mucho tiempo después que él quedó liberado plenamente para el ministerio, así que combinaba ambas cosas, y además un turno que le tocaba trabajar muchas horas. Y no solamente eso, sino que a veces los días libres que él tenía, él se iba a estudiar y a formarse, además a prepararse. Estudiaba. Sí, a prepararse en la palabra. Entonces, claro, pues uno como hijo pues quiere tener más presente a su padre para tenerlo y hacer más cosas, pero él sacrificó mucho por la obra y por servir al Señor, ¿no? Claro, en ese momento, cuando tú eres un niño, un adolescente, hay ciertas cosas que no entiendes, pero después con perspectiva pues las logras entender, ¿no? Aún así, más allá de esas decisiones que a veces uno puede entender más o menos, creo que mis papás estuvieron muy presentes en lo que fueron nuestras vidas, ¿no? O sea que no, yo sinceramente, siendo muy honesto, no creo que, no me sentí con esa desplazado porque ellos pusieron primero a la iglesia antes que a nosotros. Esa no fue mi Lo experiencia. supisteis gestionar bien y todo eso. Sí. Y ahora has dicho que eres padre. Sí. ¿Y cómo gestionas ahora tú, siendo padre, el ser padre y tener tu ministerio? Mira, mi prioridad, yo primero soy esposo, ¿sabes? Primero está mi relación con Dios, mi vida con Dios, pero primero soy esposo, después soy padre y después todo lo demás. Entonces, para mí mi familia es mi prioridad. Primero, claro. Sí. Para mí el ministerio no es mi prioridad. Mi familia es mi prioridad. Entonces, yo entiendo que por servir al Señor uno tiene que tomar decisiones y uno tiene que pagar un precio, ¿no? Pero mis hijos y mi mujer siempre lo han entendido y me han apoyado siempre. Nunca mis hijos me han reclamado nada. Desde bien chiquititos ellos lo han entendido y es más, lo han disfrutado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cuando yo tengo que salir o tengo que viajar o tengo que invertir tiempo en el ministerio, en cuidar gente, en las labores que hacemos, ¿no? Pues ellos lo entienden y lo hago, ¿no? Pero también hemos sabido guardar ese punto de equilibrio. Cuando yo estoy en casa, estoy en casa. Y siempre, sabes diferenciar. Exactamente. Y siempre hay tiempo para ellos. Y yo procuro cuidar mucho mi tiempo con mis hijos y con mi mujer porque son momentos, instantes que luego no se van a repetir. Entonces, es una contradicción que yo pueda estar cuidando gente en la iglesia y descuida a mi familia, que son los primeros que tengo que pastorear y que cuidar, ¿no? Entonces, creo que hemos logrado, mi esposa y yo, encontrar ese punto de equilibrio, sabiendo responder a la iglesia y a sus necesidades, porque obviamente uno tiene que estar ahí y obviamente tienes que sembrar en la iglesia y tienes que estar ahí, porque dependen también de tu cuidado, ¿no? Y hay una labor y una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Pero no desplazando una cosa para abrazar otra, sino más bien gestionando y administrando bien el tiempo para poder atender cada una de nuestras responsabilidades en las prioridades o en el orden de prioridades correctas. Qué bueno, qué bueno. No mucha gente consigue lograr ese equilibrio y priorizar. Porque es un desafío. Porque es un desafío, porque es un reto. Seguro. ¿Vale? Y con esto no estoy diciendo que lo hayamos logrado siempre, porque No, seguramente obviamente. me habré equivocado muchas veces, nos habremos equivocado, pero bueno, también entiendo que la vida y el servir al Señor es un aprendizaje, ¿no? Constante. Y nadie nace enseñado. Qué bueno. ¿Has dicho que eres pastor también? Sí. Para llegar hasta donde estás ahora mismo, ¿qué trayectoria ministerial has estado transcurriendo a lo largo de tu vida? Buah. Pues... mira, yo siempre he querido servir al Señor. Otra cosa es que tuviese claro en qué. Yo, de hecho, cuando empecé a estudiar estudié en el seminario, me preparé aquí en la facultad, pero cuando entré a estudiar no tenía claro a qué me iba a dedicar o a qué me estaba llamando el Señor. Pero siempre hubo un deseo de servir al Señor en lo que fuese. Un amor por la iglesia, un amor por la obra. Y eso ha sido lo que a mí siempre me ha movido. Yo creo que mi vida ha sido un camino en el que Dios poco a poco me ha ido guiando, me ha ido abriendo puertas. He cometido mis errores, me he equivocado en decisiones como todo el mundo, no me importa reconocerlo porque estamos tan acostumbrados a que solamente se hablen de los éxitos y no de los fracasos, buenas. ¿no? Pero creo que Dios ha sido muy bueno conmigo y Él me ha ido guiando en cada momento, en cada etapa. Y bueno, comencé a servir al Señor desde bien pequeñito. La primera vez que empecé a servir al Señor tenía 7 años. Empecé tocando la batería en la iglesia. O sea, era muy gracioso porque la gente llegaba a la iglesia y escuchaban la batería, pero no veían a nadie.
porque, Palos ahí moviéndose. sí, porque además es una batería súper fea y estaba muy vieja, ¿sabes? Y se caía a pedazos, ¿sabes? Pero yo disfrutaba, de verdad. O sea, mi tío, un tío mío, que era el hermano pequeño de mi papá, que ya está con el Señor, él fue como un hermano mayor para mí. O sea, él fue como un hermano mayor para mí. Nos llevábamos 14 años de diferencia, entonces él siempre estaba muy, muy pendiente de mí, fue como un hermano, ¿no? Él me inculcó eso, empezó a enseñarme 2 o 3 cositas de batería, entonces me llevaba a la iglesia algunas tardes y él se ponía a intentar tocar, él tocaba 3 o 4 acordes del piano y yo me ponía ahí a lo que podía, entonces a base de ensayar y ensayar y ensayar, hasta que un día, ¿sabes? Recuerdo que era un culto de oración, sí, y mi padre estaba presidiendo ese culto de oración y me hizo así un gesto si quería subir a tocar la batería, y yo, bueno, pues para mí eso era... Buah. Eso era lo más de lo más. Claro, en Entonces, ese momento. imagínate tú, nada más y nada menos que tocar la batería. Entonces, pues empecé a tocar. Al principio pues era muy gracioso, porque la gente dice, mira qué gracioso el niño. Pero para mí era algo muy, muy serio y muy importante, ¿no? Y así empecé. Y luego de la batería pasamos a la guitarra y algún instrumento más, que empezamos y todo lo que pudiese hacer en la iglesia. A mí me fascinaba la vida de la iglesia. Me encantaba, me apasionaba. Y así fue hasta mi adolescencia, también seguí sirviendo al Señor con mis crisis, mis historias. Y luego ya cuando tengo mi encuentro con el Señor, es como que el servicio cobra para mí otra dimensión, ¿no? Y ahí pues ya sentí la necesidad de prepararme mejor para servir al Señor. Me acuerdo que mi papá en una conversación me dijo, oye, ¿has considerado ir al seminario? Te lo dijo él. Sí, me dijo él, ¿has pensado en prepararte? Y dije, pues no sabía ni que existía un seminario, no tenía ni idea de dónde me metía. Pero, si lo hubiese sabido, a lo mejor. Pues puede ser. Pero le dije que sí. Y el mismo día que cumplía 18 años me vine a estudiar al seminario. ¿Directamente? ¿No estudiaste bachillerato, imagino? Mira, sabes que estudié durante una temporada, pero en mi época de crisis, antes de entregarme por completo al Señor, fueron, digamos, mi adolescencia como momentos de crisis muy personales, ¿no? Y ahí eché a perder parte de mis estudios. Después con los años los recuperé. O sea, que me acceso a la universidad, comencé a estudiar una carrera, ¿sabes? Estoy terminando mi maestría ahora, ¿sabes? Pero en ese momento eso quedó aparcado, ¿no? Fue parte de las consecuencias de tomar malas decisiones cuando eres joven, ¿no? Pero me vine al seminario y me volqué de lleno en mi preparación. Y bueno, cuando salí del seminario, pues empecé a servir al Señor en todo lo que me vino a la mano, me casé y comenzamos a servir al Señor pues en diferentes lugares donde Dios nos abrió puertas. Entonces estuvimos en diferentes iglesias, diferentes ciudades, tuvimos la oportunidad de comenzar alguna obra también y bueno, pues el Señor poco a poco nos fue guiando hasta donde estamos ahora, que estamos en la hermosa ciudad de Sevilla. O sea, de Barcelona acabé en Sevilla. Se dice mucho ole por ahí, ¿no? Mi arma. Mi arma, vaya. Bueno, ole también, sí, ¿no? Pero en Sevilla son más mi arma. Anda, mira, pues ya ves. Cádiz, Ronquillo, en Sevilla es mi arma. Ya conoces los acentillos de cada... los dialectos, sí, ¿no? los códigos de cada lugar. Qué bueno. Has dicho algo muy interesante. Dios te iba guiando como paso a paso. Sí. Nunca fue un gran llamado de Héctor, te quiero como pastor. No, para Nunca nada. fue No. simplemente paso a paso, Dios fue abriendo puertas. Yo soy un defensor de que uno tiene que servir. Cuando tú eres un siervo y amas servir al Señor, tú eres una respuesta a cualquier necesidad que se te presenta por delante. Cualquiera. Sí. Entonces nosotros, mi esposa y yo en este caso, pero hablamos ahora de mi vida, ¿no? Pero también ella es muy parecida en su trayectoria conmigo. O sea, siempre hemos servido en todo lo que nos ha venido a la mano. Y mi experiencia ha sido que yo he ido descubriendo qué es lo que Dios quería conmigo, prestándome a servir en todo lo que me venía a la mano. Obviamente también habían cosas para las que yo a lo mejor pues no estaba muy capacitado, muy cualificado, pero aún así, si me he visto la necesidad de hacerlas, las he hecho. Y Dios, en ese proceso de servir en diferentes lugares y en diferentes necesidades, fue definiendo poco a poco mi llamado. Hasta que poco a poco, por convicción del Espíritu Santo en mi propia vida, fue que entendí que Dios me llamaba a hacer lo que estoy haciendo ahora. Qué interesante. Algo que aquí en el seminario se enfatiza mucho es de recordar siempre tu llamado en aquellos momentos en los que tienes dudas y tal. Tú en lo que te aferrabas básicamente era en servir a Dios. Sí. No porque Dios me ha llamado sino era algo más... Mira, yo fui siempre un convencido en que Dios tenía algo con mi vida. O sea, yo quería servir al Señor y sabía que Dios me podía usar. Lo tenías clarísimo. Sí. Ahora, ¿en qué? No estaba seguro. Siempre tú sabes que hay gente que tiene expectativas acerca de uno, ¿no? Hay gente que te dice, pues yo te veo haciendo esto, te veo haciendo lo otro. Pero yo siempre he necesitado
tener mi propia convicción de lo que hacía. Porque si no es como que de pronto te estás atando, te estás condicionando lo que la gente te está diciendo. Y a veces lo que la gente te dice puede confirmar algo que ya Dios te ha hablado a ti. Pero si Dios no te lo ha hablado, entonces te están condicionando. Entonces yo siempre he huido de ese condicionamiento de parte de la gente. Entonces yo quería que Dios me mostrase qué es lo que Él quería conmigo. Y yo lo descubrí a medida que fui sirviendo al Señor. Entonces yo he visto, cuando miro hacia atrás, veo como Dios ha ido tejiendo de una forma tan sabia cada cosa que ha pasado en mi vida y al final conduciéndome hasta el punto en el que estoy ahora. Aún con mis errores y con mis equivocaciones, todo eso Dios lo ha entretejido, lo ha hecho trabajar, lo ha hecho funcionar de tal manera que me han llevado hasta el punto en el que estoy ahora. Qué bueno, qué Sí. interesante. Y Por qué eso Dios es tan importante. bueno. Tenemos entendido que eres especialista en el cambio de legado o esa transición de iglesia, o sea, de pastor a otro pastor, más o menos, ¿no? Bueno, yo no diría especialista. ¿No? Yo diría que, bueno, hemos tenido una buena experiencia. ¿Y una mala? También. También. Sí, también. O sea, Hemos tenido las dos experiencias, la mala y la buena. Sí, es verdad, sí. ¿y sí, qué sí. puedes sacar así rápido de las dos? De las dos he aprendido mucho. De las dos, ¿no? Sí, de las dos he aprendido mucho, sí. ¿Qué he podido sacar? Pues un montón de cosas, muchas cosas. De hecho, la tesis que estoy terminando ahora de mi maestría va precisamente sobre transiciones pastorales. Precisamente sobre eso, Pues te sí. estás especializando un poco en el tema, entonces. Estamos intentando hacer limonada de los limones que nos hemos comido. Estoy intentando hacerlo porque quiero intentar plasmar todo lo que hemos aprendido mi esposa y yo con todas estas experiencias, ¿no? Creo que aún en medio de los errores, de las equivocaciones y de las malas experiencias, tanto por un lado como por otro, pues uno, cuando tienes la mejor disposición y actitud, pues puedes aprender. Y los errores de uno pueden servir también como aprendizaje y evitar errores en otras personas, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo hago con esa intención de proveer algo mejor en base a la experiencia que hemos tenido, pues herramientas, principios, fundamentos básicos que puedan ayudar pues a gente que está pensando en transicionar, en tomar un legado o en dejar un legado y no saben cómo hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de poder hablar con bastantes pastores que están deseando y que desean transicionar y que desean de alguna forma pasar el testigo, y no es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo. Entonces es triste porque te dicen, Héctor, yo quiero, sé que ha llegado el momento, pero es que no sé, y hay miedos a equivocarse, no saben qué pasos dar, no quieren excederse, soltar muy pronto, soltar muy tarde. Entonces hay muchos aspectos que a veces condicionan esos procesos, ¿no? Entonces tal vez la experiencia de uno pues pueda aportar por lo menos algo de luz, y en base a lo que hemos vivido, aunque cada transición es un mundo, porque hay muchos elementos y muchas peculiaridades que la hacen especial, pero por lo menos ciertos principios y cuestiones que a lo mejor pueden servir, ¿no? Entonces, no sé, podría hablarte de muchas cosas que he aprendido. Pero... Algo, por ejemplo, al mismo momento, ¿crees que sería lo más ideal estar acompañando el que va a continuar con el pastorado, con el pastor un tiempo? ¿O es directamente el transcurso del pastor y directamente se hace una celebración, se cambia y ya está? ¿O tú recomendarías...? Para mí lo óptimo es que haya un proceso. Para mí la transición es un proceso, no es un suceso. O sea, no se reduce todo a una ceremonia. La ceremonia para mí es la culminación de un proceso que se ha iniciado. Porque no podemos olvidar que en una transición ministerial o en una sucesión ministerial... no solamente hay dos actores, normalmente siempre se creen que hay dos actores, que son el pastor que sale y el pastor que entra, pero hay un tercer actor que es la iglesia. A la que no siempre se la considera. Entonces hay un proverbio chino que es muy famoso que dice: cuando dos elefantes se pelean, la hierba sufre. Entonces, cuando dos pastores a veces no se saben entender, la iglesia al final sufre. Cuando un proceso de sucesión no se lleva de la manera correcta, al final la gente acaba sufriendo, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que lo óptimo es que haya un proceso. Ahora hay situaciones, como he indicado más de una vez, cuando he tenido la oportunidad de hablar acerca de transiciones en algunos foros que he podido hablar, a veces hay peculiaridades, hay situaciones que tienen que propiciar un cambio dramático. Por ejemplo, de pronto el pastor pues fallece, o hay una situación triste o fea que obliga a que el pastor tiene que soltar la responsabilidad de la iglesia, y sí o sí la iglesia necesita recibir inmediatamente un nuevo pastor, ¿vale? Eso obviamente se produce un cambio abrupto que tiene sus pros y tiene sus contras, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es que haya un proceso donde de pronto, poco a poco, se va cediendo un espacio, se va abriendo un espacio, la iglesia va
asimilando el cambio. Aceptando todo, Exactamente. Y todo culmina con una fiesta donde de pronto se da continuidad a un proyecto. Porque yo soy de los que piensan que no termina todo cuando el pastor saliente se va y empieza algo nuevo cuando el pastor nuevo entra, sino creo que simplemente es una continuidad de un proceso o de un proyecto de Dios que trasciende a la persona y trasciende a cada uno de nosotros. Qué bueno. No había pensado o no había caído en lo de la iglesia. O sea, Claro. al final es un proceso entre dos pastores, porque cada uno tiene sus cargas y tal, pero la iglesia es el centro, en verdad. O sea, es la que al final se acaba llevando o un buen golpe o un mal golpe. Al final es muy interesante y lo que que la has iglesia, dicho. Esther, en la Biblia tenía un papel fundamental. O sea, la iglesia Efectivamente. reconocía los ministerios. Claro. La iglesia avalaba los ministerios. Entonces yo creo que ahí es donde también se ve la operación del Espíritu Santo, que no lo sujeta todo a un pastor que dice, no quiero que este sea el que me sucede, sino que exactamente en la diversidad de la iglesia, el Espíritu Santo pone de acuerdo el sentir de la iglesia acerca de aquel que ha de estar tomando las riendas. Qué ¿no? pasada, sí. Sí, se nota que Dios tiene todo bajo control. Sí. O sea, al final una persona puede pasar cualquier cosa, Claro. pero al final es la iglesia también. Y a veces es un problema porque es algo que ha pasado. En algunas Seguro. sucesiones pastorales han fracasado por eso, porque de pronto el pastor saliente dice, no, yo quiero que sea esta persona, y a lo mejor la iglesia no lo ve. Está, claro. Pero él dice, no, esto va con calzo porque es en quien confío y es la persona y fuerza, y al final eso pues hace daño y puede generas salir. un cisma importante en la congregación, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Harás algún libro del tema o algo? Aprovechamos. ¿No? Pues no lo sé, bueno, mira, no lo sé. Nunca No se lo sabe. sé, nunca se sabe, pero sí que en mi corazón está el por lo menos poner a disposición un material para... Exactamente. Pues sería genial porque es un tema súper necesario. Por lo menos para aportar algo. O sea, obviamente yo no voy a escribir la panacea ni el manual, porque no creo que haya un manual, ¿no? Pero sí por lo menos algunos principios. Exactamente, principios, pautas, herramientas en base a la experiencia. Y también hemos hecho para la tesis hemos hecho un trabajo de investigación donde hemos entrevistado a más de 100 pastores de todo el país, de diferentes contextos y denominaciones, y les hemos preguntado acerca de transiciones pastorales. Entonces, tenemos datos y cifras muy interesantes, que en la tesis yo reflejo esas estadísticas y esos datos que nos aportan mucha luz en cuanto a la realidad de las sucesiones pastorales, las sucesiones ministeriales en nuestra realidad aquí en la Iglesia en España. Última pregunta del tema y cambiamos. Sí. En esas preguntas que tú has hecho a la gente, ¿has visto como que conocían mucho sobre el tema o les chocaba que les preguntases eso? Pues mira, la verdad es que he encontrado un porcentaje muy, muy alto de gente, ¿sabes? Que realmente no saben cómo capitanear o dirigir o gestionar un proceso de sucesión. Eso es lo que me he encontrado. Y también otro dato muy importante que me he encontrado es que la gran mayoría de pastores a los que he entrevistado coinciden en su mayor porcentaje en que, sobre todo, hay una gran carencia de gente con un llamado claro de parte del Señor para el ministerio pastoral, ¿sabes? Y entonces, los dos porcentajes mayores, ¿sabes? Porque yo preguntaba, bueno, ¿cuál es la dificultad que tú crees que hay hoy en día para una asociación pastoral? El principal problema. Las dos respuestas más repetidas fueron: falta gente con un llamado claro de parte del Señor, y la otra respuesta más repetida fue: hay un concepto equivocado en cuanto a lo que es realmente el ministerio. Uf, qué duro. Esos son datos muy interesantes a tener en cuenta. Y a reflexionar para... Qué bueno. Pues antes de entrar a preguntas de que como profesor y todo eso, quiero preguntarte, en tu época seminarista, ¿cuál fue así alguna broma que hiciste o algo así gracioso que digas, buah, esto lo tengo que contar para recordar la época del seminarista? Pues mira, hubieron muchas, ¿sabes? No sé si contarlas porque la última vez que prediqué aquí, que fue como en el año 0 después de Cristo, más o menos, el año 3 después de Cristo, fue la última vez que prediqué aquí, pero la última vez que prediqué aquí en Capilla hace un montón de años, las mencioné y me parece que no gustó mucho, entonces ¿No? me estoy pensando si la cuento o no. Bueno, pero alguna sencillita. Voy a contar una sencillita. Venga, va. ¿Vale? A un estudiante, ¿sabes? Durante la noche le metimos una gallina en la habitación. Pero ¿Una gallina? Una gallina, sí. Porque había un señor que tenía gallinas aquí cerca, aquí detrás,
Tenía una granja de gallinas. Ah, de Entonces, un señor de por ahí, no era sí. ni del Sevi No, la no, gallina. no, nosotros no tenemos gallinas Ah. aquí. No, que va, que va. Entonces fuimos a hablar con un vecino que tenía gallinas y le preguntamos si nos prestaría una gallina para una ilustración, para una clase. Entonces el señor pues súper contento. Ah, sí, claro que sí, llévate, llévate. Entonces agarramos una gallina blanca, de estas como las que usan en el vudú, que son blancas y con esto súper rojo. Entonces agarramos la gallina, entonces la guardamos, la tuvimos escondida. Entonces durante la noche a un estudiante le metimos la gallina en la habitación. Claro, Mientras dormía, claro, imagino. las gallinas a oscuras no se mueven. Pero cuando ese hombre enciende la luz de la habitación por la mañana para ir al devocional, empezamos a escuchar gritos, porque claro, al encender la luz la gallina se asustó y empezó a saltar por la habitación, a soltar plumas, hizo sus cositas por toda la habitación, se metió en el cuarto de baño, puso un huevo en el plato de ducha. Eso fue épico. Ostras, qué buena broma. Eso fue épico, ¿vale? Hubieron otras, pero como no quiero dar ideas... Vale, ¿sabes? vale. No, ya me has dado una. A ver Pero si consigo una gallina ahora. esa fue una de las buenas. Y hay algún profesor que da clase aquí que se acuerda de eso Sí, también. ¿no? Sí. Ya preguntaremos por ahí. No voy a revelar nombres, pero... Qué pena que no nos cuenten más. Pero bueno, muy buena broma. De verdad voy a buscar a ver si algún vecino... No, nosotros tenemos gallinas, creo, arriba. Ah, ya tenéis vuestras propias gallinas. Claro, ya está. No hace falta ni que la pida. Pues mira, pues nosotros la pedimos para una clase. Nos la dejas para una ilustración, para una clase. El hombre Sí, feliz, sí. sí, llévatela. Anda que se supiese el pobre Luego hombre. para cogerla y llevarla de vuelta. Pues alguien la llevó, ¿no? alguien la devolvió. Alguien se tomó el tiempo. Con un huevo menos la gallina, pero Qué bueno, qué bueno. yo creo que se quedó traumatizada. Yo creo que tenía más miedo la gallina que el estudiante, la verdad. Pero la lío pardísima en la habitación Pues ese también. hombre se escuchaba gritar por todo el edificio. Imagínate tú, la gallina dando saltos por todos lados. Madre mía, qué sorpresa. Madre mía. Qué buena, qué buena. Me la voy a apuntar. Ya sabéis, seminaristas, alguna idea. Vamos a hablar un poco ya más serios Vale. sobre... Bueno, eres profesor en el seminario. Sí. ¿Qué asignatura? Ya hay un vídeo de eso, creo, pero vamos a entrar en algún detallito. La que estoy enseñando ahora mismo, Ahora mismo. Epístola a los Hebreos, a tercero. El tercer año. Sí. ¿Y qué tal? Pues la clase espectacular, Sí, son ¿no? los mejores. Los mejores. Los Dicen mejores. que hay una chica que se llama Esther en tercero, Sí, que es la mejor, que ¿no? es la mejor, sí. Sí. Es una de las mejores alumnas que tengo. Le diré. Se sienta adelante, aplicada, no se duerme, llega puntual. Soy yo, chicos, por si acaso. ¿Qué es lo que más te gusta de impartir esta asignatura? Buah. Pues mira, lo primero, que para mí es una asignatura que me encanta. Me encanta porque cada año que la estudio para enseñarla, pues para mí la Epístola a los Hebreos es, antes de tomar la asignatura, antes de agarrar la asignatura y empezar a enseñar por primera vez hace años, llevo ya muchos años dando clase en el seminario, ¿no? Pero antes de profundizar en la asignatura y de conocerla, yo pensaba que el libro de Hebreos para mí era un libro demasiado complejo. Era muy profundo, muy denso, muy teológico, ¿no? Pero cuando me metí de lleno en el contenido, descubrí cosas maravillosas. Descubrí que es un libro que es súper actual para hoy en día. Es un libro que vale para la iglesia de hoy en día. O sea, un libro que se escribió hace tantísimo tiempo, ¿cómo puede ser tan actual? ¿Cómo podemos hoy estar viviendo una realidad muy similar a la que vivían los destinatarios de la carta, ¿no? Encuentras principios que son maravillosos. Es muy cristocéntrico. Y todo lo que es cristocéntrico es especial. Pasa con las canciones. Todas las canciones que hablan de Jesús y de la cruz son mucho más especiales que cualquier otra canción, ¿no? Entonces, todo lo que apunta a Cristo tiene un valor especial, tiene una unción especial, ¿no? Entonces, ese libro pone a Cristo por encima de todo. Me parece un libro fascinante, me parece que está lleno de lecciones prácticas para el día a día, profundiza en el concepto de la fe y lo lleva a otro nivel. No trata el tema de la fe de una forma tan superficial como a veces la podemos tratar hoy en día en nuestras iglesias, sino que lo lleva a una profundidad extrema. Hay temas tan importantes como el sacerdocio de Cristo, su obra, hay ejemplos de fe. Creo que podemos encontrar en la problemática de los destinatarios las mismas problemáticas que hoy en día y desafíos que hoy en día la iglesia actual sigue viviendo. Efectivamente. Y luego, pues, para lo que yo hago, que es pastorear gente, ser pastor, pues encuentro que el escritor de la carta precisamente lo que tiene es un corazón pastoral y te da unas lecciones en cuanto a cómo tratar ciertas situaciones, cómo tratar a la gente, cómo enseñar, cómo exhortar, que para mí son muy útiles en la labor que yo tengo como pastor.
Así que, bueno, es lo que te podría decir. Es verdad eso, porque al final en clase nos enfatizas mucho en que lo podamos aplicar. Claro. Al final, por ejemplo, hoy en clase que hemos dado, siempre das como una aplicación al final en lo que nosotros también nos quedamos muy reflexivos. Y al final el seminario es académico, pero luego poder extraer de las asignaturas algo para lo que poder aplicar es un reto, y al final hemos podido ver en tu asignatura que lo hemos podido sacar, y al final es algo importante, y de Hebreos hay mucho que sacar. Y además es que piensa que si tú no logras llevar a la práctica cualquier enseñanza, al final se te queda todo en un concepto muy bonito, ¿no? O sea, y hoy en día lo puedes ver, o sea, hay gente que predica súper bien, ¿no? Y que te suelta unas frases, vamos, que son óptimas, totalmente, óptimas para redes sociales. Esto va para el Instagram o para el bueno, Twitter no, X ahora, ¿no? Esto va para Threads, X ahora está Threads también, hay de todo. Pero después dice, bueno, ¿esto cómo lo aterrizo? Claro. O sea, ¿cómo lo aterrizo a lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo traduzco esto? Yo mañana por la mañana me levanto, voy a mi trabajo y lo que me has dicho, que suena tan bien, que es tan bonito, o sea, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿No? Entonces ese es el reto. Jesús lo supo hacer de manera extraordinaria, magistral. Entonces ese es nuestro reto, llegar a enseñar como Jesús enseñó. Entonces para mí es todo un reto y todo un desafío, no solamente cuando predico o enseño en la iglesia, cuando enseño aquí en el seminario. Para mí mi reto, mi desafío más grande es que de pronto la gente pueda entender lo que estoy diciendo, pueda comprender lo que estoy diciendo, me pueda explicar yo con suficiente claridad, y además ellos puedan aplicarlo de manera muy práctica. Entonces por eso trato de que las clases sean muy prácticas, poner ejemplos prácticos del día a día. Bueno, ¿esto cómo lo aplico hoy? Tantos años después, en un contexto completamente diferente, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues ese es el reto al que nos enfrentamos. Súper importante. Y como profesor, ¿qué asignatura dirías, me encantaría poder enseñarla en el seminario? ¿Hay alguna asignatura que digas? Pues mira, hay muchas asignaturas que me gustan, muchas. De hecho, como soy profe, nosotros tenemos en la iglesia una extensión y pues ahí pues toco prácticamente la mayoría de las asignaturas, ¿no? Pero hay asignaturas que me gustan mucho. Me gusta mucho neumatología. Me gusta muchísimo neumatología. Para mí es una de las asignaturas más bonitas que hay. Me gusta mucho Antiguo Testamento, me gusta mucho Nuevo Testamento. Es que me gustan todas, la verdad. Me gustan todas. Pero sobre todo neumatología es una asignatura que a mí me gusta Neumatología. Mucho. La primera asignatura que yo enseñé aquí en el seminario en el semi fue Teología 3. Y esa asignatura me encantó. ¿Y qué se daba? Pues no sé cómo se llamará ahora, pero en aquel tiempo era armarteología, soteriología, demonología y angelología. Mira, esa es la que daba, la que da ahora Marco Galde. Pues esa es la que tocamos, demonología, angelología, armarteología y soteriología. Entonces, a mí me fascinó esa asignatura. Solamente la di un año, pero me gustó muchísimo. La disfruté un montón, porque además son temas que me gustan mucho. ¿Ya conocías un poco o tuviste que investigar sobre el tema? Pues sabes que había leído mucho acerca del tema, sobre todo de angelología, demonología, sobre todo también de soteriología había leído también bastante, pero obviamente yo me encontré con un módulo que yo no había elaborado, entonces tuve que empaparme bastante del tema. Pero la verdad es que la disfruté mucho, me gustó muchísimo. Qué interesante. Mucho, sí. Es un tema que... son temas muy chulos y se abren a debates, se abren a conversaciones muy interesantes. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y ya de última pregunta de profesor, ¿qué te ha enseñado cara a la vida o al ministerio ser profesor? Pues mira, ser profesor me ha enseñado a no dejar de ser alumno. Uf, qué buena respuesta, palista. Esa la vas a poner en tus redes sociales. Sí. En serio, ser profesor me ha enseñado a no dejar de ser alumno. ¿Sabes? Porque no puedes ser un buen profesor si dejas de ser alumno. ¿Te refieres a seguir aprendiendo? Exactamente. O sea, si tú quieres ser un buen profesor, tienes que nunca dejar de aprender. Siempre estar estudiando, reciclándote, preparándote. ¿Sabes? Tienes que ir al ritmo de cómo van cambiando los tiempos y las tendencias, las necesidades, los contextos. Todo eso va cambiando. O sea, estamos sufriendo cambios agigantados. A mí me da la sensación ahora que hay más cambios ahora que hace a lo mejor 15 o 20 años atrás. Sin embargo, entiendo que estamos en retos y en desafíos grandes, pero también en oportunidades. Entonces, ser profe a mí me enseña y me ha ayudado mucho, sobre todo a no dejar de aprender. Mantiene vivo en mí
el deseo de seguir aprendiendo, de seguir escuchando, y de hecho es algo con lo que yo lucho. No quiero caer nunca, ni quiero que Dios permita que yo caiga en el error de llegar a un punto en el que ya no necesito aprender nada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que cuando eres un buen alumno puedes llegar a ser un buen profesor. Y cuando eres un buen profesor, ¿sabes? Debes seguir siendo un buen alumno. El pez que se come la cola, pero... Sí. Qué bueno. Y por último, ¿qué consejo le darías a un estudiante? En este caso del semi o... Que aproveche el tiempo. Que aproveche todo el tiempo que esté aquí. Que la formación va mucho más allá del aula y del conocimiento que un profe te transmite. O sea, a mí hubieron profes que me marcaron, pero muchos de ellos me marcaron fuera de las aulas. Entonces, yo recuerdo, hablaba precisamente con vosotros hoy en clase y recordaba algunos momentos que para mí fueron muy especiales en el seminario. Y los conservo y los guardo en mi corazón porque me marcaron hasta el día de hoy. Entonces, creo que a veces, como siempre, la vida pasa siempre, ¿no? A veces uno se mete en una vorágine, en un ciclo, en un ritmo, una rutina, y esa rutina y se olvida exactamente te impide disfrutar de lo que estás viviendo en ese momento. O sea, a veces uno tiene que parar, detenerse y mirar lo que está haciendo, lo que está viviendo para poder disfrutar y saborear el momento. Entonces yo creo que a todo estudiante que está en el seminario le diría que aproveche bien el tiempo aquí, que todo es un aprendizaje. Las relaciones entre los compañeros forjan tu carácter, te enseñan. Puedes aprender de todos los compañeros tienen algo de lo que tú puedes aprender, y tú también puedes enseñar a otros, ¿no? De cada profesor puedes extraer lecciones. O sea, todo lo que sucede es una lección constante y permanente. Que aprovechen este tiempo, que sobre todo que no permitan que el sistema de estar aquí dentro los aísle del mundo exterior, que salgan, que visiten iglesias, que sirvan, que no permitan que los momentos de presión aquí dentro les aborten el llamado y el plan de Dios para sus vidas, que aprovechen al 100%, porque cada instante forma parte de ese aprendizaje que Dios tiene para ellos. Es una etapa en la que, si le has dicho sí al Señor, que te quieres preparar, Dios va Hay que aprovecharla. y te va a trabajar, y va a trabajar en ti y te va a enseñar lo que tú quieres aprender y lo que a lo mejor no sabes que tienes que aprender. A pesar de que duela y a pesar de todo. Exacto, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Ahora ya, después de tantos años, puedes decirlo. Sí, vale la pena. Claro. Bueno, como todo, ¿no? Como todo. A veces vivimos situaciones y uno dice, bueno, ¿todo esto para qué, no? Ya. Pero bueno, la fe te lleva a confiar en Dios, y cuando pasas un tiempito y miras para atrás, dices, bueno, valió la pena. La verdad es que valió la pena. Y yo creo que, bueno, todo lo que Dios se mete en nuestra vida, al final es con un propósito. Siempre que Dios se mete en algo, vale la pena. Va a valer la pena siempre. Amén a eso. Pues muchísimas gracias. Antes de acabar, tenemos una costumbre aquí en el sofá de que el profesor que está siendo entrevistado deja una pregunta para el siguiente. Entonces, te voy a hacer primero la que te han hecho a ti, vale, que es la siguiente. Vale. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a dejar tu vida por Jesús? ¿Hasta qué punto yo estaría... O sea, si yo estaría dispuesto a dejar... ¿O qué cosas dejar en mi vida? ¿Cómo es exactamente? Sí, al final la pregunta fue, creo que va más encaminada a cosas aquí en la tierra. ¿Tú qué estás dispuesto? ¿Hasta qué punto, por ejemplo? ¿Qué estaría dispuesto a dejar por Jesús? Sí, pongamos eso así. Si te tuviese que responder de manera política, te diría que lo dejaría todo por Jesús. Esa sería mi respuesta política. Pero conociéndome, sé que estoy en el proceso de aprender a dejar cosas por Jesús. Yo sé que todavía hay cosas que me costaría mucho renunciar por amor a Cristo, ¿sabes? Sé que no estoy a la altura de lo que debería de ser una persona que está dispuesta a todo. Tengo que ser muy honesto, ¿sabes? Y a lo mejor esto le quita una carga o un peso a alguno, ¿no? Hay muchas cosas que yo dejaría por el Evangelio. No tengo problema a pasar en momentos en mi economía, a dejar mi economía, dejar mi estabilidad, mi seguridad, trabajo, espacio, iglesia. No me importaría dejar todo eso. Todo lo que es lo material no tendría ningún problema. No sé hasta qué punto, ¿sabes?, la gente que más amo estaría dispuesta a sacrificarla por Cristo. Ahí me tendría que ver en ese momento, ¿sabes? Te podría responder políticamente, diría todo. ¿Que Cristo vale la pena? Por supuesto que sí, eso lo tengo clarísimo. ¿Que valdría la pena cualquier decisión? Sí. Ahora, no sé si llegado el momento tendría la fuerza o no todavía. Estoy en ese camino de rendir y de entregarme por completo a Cristo.
he dejado mucho por él. Mm. He renunciado mucho por él. Eso es verdad. Y ha valido la pena. Y sé que seguir haciéndolo valdrá la pena. Pero estamos en ese camino de renuncia. Una respuesta sincera. Al final, Si es que de eso se trata, ¿no? efectivamente, de no maquillar todo, sino realmente transparentes. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué pregunta le quieres dejar tú al siguiente profesor o entrevistado? ¿Qué pregunta le quiero dejar al siguiente? Bueno, me gustaría preguntarle ¿cómo ve nuestro país dentro de 10 años? Buena pregunta. ¿Cómo ve nuestro país dentro de ¿Cómo 10 ves años? España dentro de 10 años? Buena pregunta. Tal y como estamos ahora, tal y como está la Iglesia, tal y como estamos avanzando ahora, ¿cómo ves España dentro de 10 años? Esa Muy sería bien. mi pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Ya veremos la respuesta en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Héctor. A ti, Esther. La verdad que ha sido de mucha bendición esta conversación y Igualmente. todo tu trabajo, tu trayectoria. Estamos muy agradecidos como alumna y delegada de tercero. Eso significa que la encuesta me vas a puntuar bien, Sí, ¿verdad? sí, sí. Es anónima, ¿no? Dicen Creo que es anónima. Dicen Vale. que es anónima. Sí, sí, yo lo pondré. Yo siempre digo que es mejor que nos puntúen a los profes antes de las notas. Pues es importante eso, pero creo que al revés. Sí, bueno, no sé. Bueno, da igual. Sí, dejamos. No, pero de verdad, yo estoy disfrutando muchísimo la asignatura con esta clase. Estoy súper contento, en serio, ¿eh? Sí, y Nos además, alegramos. no, y en serio, yo creo que el Señor tiene aquí preparando un ejército de gente con la que va a hacer cosas grandes en este país. Yo lo creo, totalmente. Wow, lo guardamos en nuestro corazón. Muchísimas Seguro gracias. que sí. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias y a vosotros. vosotros también.